primera invitada, que es la señora Urbi Torrado, la presidenta de la consultora y encuestadora Datum Internacional, filial peruana, que ha tenido la buena idea de hacer una encuesta a más de 1.200 ciudadanos hasta el pasado martes, es decir, hace 3 días, para conocer cómo evoluciona el estado de la opinión pública frente a algunos factores políticos. Ahí tenemos una primera temática, que es el nivel de aprobación de Dina Boluarte, y lo que vemos es que la popularidad de Dina Boluarte pasa de 76% de desaprobación en febrero a 74% en el mes de marzo, es decir, se ha reducido en 2 puntos, ¿no? La aprobación, que es el verde, se eleva también de 16 a 19, siendo naturalmente, sigue siendo una aprobación muy inferior a la desaprobación. La desaprobación supera los 3/4, es decir, 75, pero son 3/4, es 74%, es muy elevada, pero es menos que el mes de febrero. Ese es el primer dato al cual hay que hacer referencia. Hay muchos otros que nos los comentará Urbi Torrado. Señora Urbi, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Fernando. Efectivamente, la encuesta habla de una subida, pero hay que tener cuidado, porque primero que todavía hay que ver más mediciones para hablar si es una tendencia o si es que realmente se está recuperando la popularidad. Por otras preguntas del mismo cuestionario, vemos que esta subida en la aprobación se debe principalmente a la disminución en las protestas. Sin embargo, esto no significa que el respaldo a la presidenta sea mayoritario, porque, como vamos a ver en otras preguntas, en general hay descontento en la población y mucha expectativa de una próxima elección. Por otra parte, ¿han evaluado ustedes también la popularidad y la desaprobación del primer ministro Tarola? Y su desaprobación es ligeramente inferior a la de Dina Boluarte, 72%, sigue siendo muy alta, pero en algunas regiones del país, como el sur, supera el 90%. Sí, en realidad es un tema interesante, porque en el caso del Premier tiene una popularidad algo más baja, que, digamos, hay una distancia importante con la presidenta, y esto es distinto a lo que venía pasando con los últimos primeros ministros, ¿no? Que normalmente o tenía o la misma popularidad, o incluso muchos primeros ministros hemos tenido con más popularidad que el presidente, porque la figura del primer ministro del Perú se ha convertido en el traductor, en el vocero de la presidencia, por lo tanto ha tenido más fuerza. En este caso no. El primer ministro tiene una popularidad bastante débil, y en general en ambos casos, digamos, en el caso de la presidenta principalmente, la popularidad se centra en Lima y en los niveles altos, y digamos, en el caso del Premier, esto es como una foto más pequeña, pero más o menos se refleja la misma tendencia. Bueno, por otra parte, han preguntado naturalmente sobre el Congreso y qué es lo que han obtenido como resultado. En el caso del Congreso hay nuevamente una caída en la aprobación, pasa de 11 a 9%. Pero eso en los últimos 3 meses, ¿no? En los últimos 3 meses. En diciembre, es decir, cuando en todavía diciembre, el señor Castillo estaba ahí, ¿no? La anterior fue en diciembre, efectivamente, pero es el mismo Congreso. Cambió el presidente, pero no cambió el Congreso. Entonces, nosotros vamos alternando las mediciones de las popularidades. El mes pasado medimos al presidente del Congreso, que tiene más popularidad que el Congreso, y ahí sí hacemos una distinción. Cuando se habla de algún congresista en particular, algunos congresistas tienen cierto nivel de aprobación mayor a la que registra el Congreso como institución en general. ¿Quiénes son, por ejemplo, esos congresistas? Para comenzar, José Williams mismo. Claro. Él tiene más popularidad que el Congreso, y hemos hecho otra pregunta que es distinta a lo que se venía haciendo, y es por la aprobación al congresista por el que votó. Y ahí vemos, es bien interesante, porque si bien la popularidad cambia de 8 que tiene el Congreso como institución a 13, que tiene el congresista por el que votó, la desaprobación en general es sustancialmente diferente. En el caso del Congreso, por ejemplo, la desaprobación
es de 87%, mientras que la desaprobación al congresista por el que votó se reduce a 52%. Entonces vemos que la población de alguna manera diferencia a uno y a otro. Sin embargo, igual ahí está deseo de una convocatoria de elecciones generales, hay un desgaste y aunque haya más aprobación a ciertos congresistas, esto no es suficiente para evitar este desgaste o esta crisis política donde la sensación generalizada es que se vayan todos. Otro tema sobre el que han encuestado es la valoración de las protestas y las manifestaciones. ¿Qué es lo que han obtenido como resultado respecto a la opinión pública frente a las manifestaciones? Bueno, el 69%... Hay dos preguntas respecto a las manifestaciones que son bien interesantes. Una es que el 69% cree que han disminuido y un 10% incluso cree que ya terminaron. Y luego hemos preguntado si la gente está de acuerdo con las protestas. Y ahí lo que vemos que prácticamente un tercio de los peruanos está de acuerdo con las protestas, pero el resto, la gran mayoría, no está de acuerdo. Incluso separamos, porque hay quienes no están de acuerdo con las protestas, pero tampoco están de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, el hecho de que con las protestas se ha visto afectada el trabajo de mucha gente, las fuentes de ingresos de muchas familias que están en una situación económica complicada, hace que finalmente la gente no apoye tampoco las protestas. De acuerdo. Ahora bien, hay una pregunta que me ha llamado la atención, es la percepción de la política en general, como actividad y como dominio de la vida pública, porque parece que la inmensa mayoría de los compatriotas jamás quisiera tener que ver ella misma con la política. Votan, pero que no cuenten con ellos para tener más compromiso que eso, ¿no? Efectivamente, lo que hemos visto, y ahí tratábamos de ver un poco el panorama frente a un posible escenario electoral y qué es lo que podría pasar en los próximos meses, si es que se convocara elecciones, y ahí vemos dos cosas importantísimas. Uno, que la gente no le interesa la política, solo el 1% dice que está, involucrado en política, la gran mayoría no le interesa, no cree, más bien acercarse a la política termina teniendo un tinte negativo para la población. Ese es un tema, y el otro es que cuando preguntamos, la gente no se siente, 37% no se siente representada por nadie y el 37%, una cifra similar, se sentiría representada por un político nuevo, por un nuevo dirigente. En otras palabras, hay un desgaste. Quienes hoy día son percibidos pues, como políticos tradicionales o gente que ya está en política de alguna manera o está ocupando algún cargo. Sí. Finalmente hay otro tema mayor, que es el tema de adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que nuestros compatriotas piensan sobre la conveniencia o no de que tenga lugar elecciones generales antes de lo previsto en el año 26? Es mayoritario, más del 80% de peruanos considera que siguiendo las vías constitucionales hay que encontrar las formas, es decir, sí es importante mantener lo que estipule la Constitución, pero manteniéndolo, la mayoría, más del 80%, considera que se debe convocar a elecciones adelantadas, ya sea en el 2023 o 2024. Sí, la gran mayoría, más del 80%. Así es. Sí, sea a fin de este año o sea en abril del próximo. Así es, porque eso ya dependerá, si preguntamos en qué año ya es pedir demasiado, pero en general es el concepto de adelantamos o mantenemos al 2026 y la mayoría piensa que se debe adelantar. En todo caso, lo que queda claro es que hay una división política en el Perú que corresponde a una diferencia geográfica. Hay tendencias marcadamente diferentes en el sur del país. En términos de opinión, sí, efectivamente el sur es marcadamente y lejos, tiene una posición distinta del resto del país, y el centro tiene una posición bastante más parecida al sur, no siendo tan radical, igual es una... El centro, incluida Lima, no. El centro, Sierra Centro. Así es. Lima no. No estamos hablando de Lima, estamos hablando del centro del país, Junín... Sí, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho. Sí. Exactamente. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué es que hay esta tendencia constante en el sur a tener patrones de
comportamientos mucho más críticos, mucho más desconfiados del sistema, mucho más desconfiados del gobierno de turno, mucho más conscientes de una deuda histórica que no se ha saldado con su población. ¿De dónde vendrá esta diferencia? También de un menor desarrollo económico, de menos inversión pública y privada, de menos actividad económica en general en esas regiones, por las condiciones propias de la región. Entonces hay cierta sensación de abandono. Nosotros en los estudios, cuando hemos preguntado estos temas, es más, la gente lo que reclama es presencia del Estado. En nuestra encuesta de febrero, precisamente, lo que en el fondo, cuando hablábamos por ejemplo, preguntamos qué entendía la gente por asamblea constituyente o para qué serviría, y mucha gente hablaba de presencia del Estado, es decir, la forma de reclamar o de exigir, porque finalmente la población no entiende qué es una asamblea constituyente o incluso tampoco conoce la Constitución, pero al final terminan diciéndote lo que queremos es presencia del Estado para mejorar carreteras, para tener infraestructura, colegios, etcétera, educación y los servicios como salud, por ejemplo, que están, con muchas dificultades de acceso en todos los sentidos, digamos, no solamente en infraestructura, sino también en equipamiento, en personal y todo lo que eso puede implicar para estos sectores. En el Perú, 20% de nuestra población es rural, 20% rural, 80% urbana. Más o menos. El mundo rural es mucho más crítico contra el Estado y contra los gobiernos sucesivos. Por mayor ausencia del Estado también, porque, digamos, las zonas rurales también, ahí es donde hay más pobreza, es donde hay mucho, o sea, no hay actividad económica, la actividad es prácticamente de subsistencia. Eso termina de alguna manera haciéndolo más crítico. Sin embargo, también hemos visto que son zonas donde hay mayor organización, están más organizados, son los que han podido de alguna manera manifestarse. ¿Y qué se puede presumir? No tenemos informaciones rigurosas sobre eso, pero presumir sobre la manera como las numerosas muertes que se han producido en el contexto de las manifestaciones, gravita sobre la imagen que la población se hace del gobierno y sus autoridades. De hecho, eso ha impactado y por eso estamos viendo, hoy día vemos una posible subida o una cierta recuperación de la popularidad, pero en realidad es una popularidad baja y mala en términos de si lo comparamos con, digamos, estándares internacionales de popularidad de presidentes. No es una popularidad buena, entonces sí le ha pasado la factura, pero también dependerá de qué pase de ahora en adelante. Hoy el Perú está viviendo una crisis con lluvias en el norte, con Lima mismo, entonces ¿qué va a pasar y cómo va a responder el gobierno y cómo va el gobierno mostrar su capacidad de reacción frente a los hechos? Esa capacidad de respuesta puede ser, es una crisis que puede representar una oportunidad, como que puede ser también la gota que derrama el vaso y termina llevando esto a la deriva. ¿Sabemos si sobre estos temas que ha mencionado usted hay una diferencia según el género, hombre, mujer, o la generación, grupos de edad? Sí hay diferencias. Por ejemplo, en la popularidad, la gente más joven aprueba menos a la presidenta y las personas mayores aprueban más. Hay una diferencia de 6 puntos entre los jóvenes de 18 a 24 y las personas mayores de 55. Y es que los jóvenes son más impetuosos, quieren resultados, son más cortoplacistas, entonces no ven resultados y quieren un cambio. Las personas mayores que además han vivido ya otras crisis, que ya han vivido situaciones en el Perú igualmente difíciles o incluso hasta más complicadas, son como, paciencia, esperemos, son más cautos y por eso hay una diferencia generacional. Es más, las diferencias están en la encuesta en las generaciones, como te digo, los jóvenes son mucho más impetuosos y quieren cambios más inmediatos, hay más inmediatismo en la juventud de hoy. Hay diferencias en las posiciones entre Lima y el norte como un bloque y el resto del país es distinto. El oriente es muy voluble. Hoy puede pensar igual que Lima y mañana igual que el sur, ¿no? Es muy voluble el oriente. Y la otra diferencia que hay es por niveles socioeconómicos. Las personas en los niveles socioeconómicos más bajos, con mayores necesidades, son mucho más exigentes
que los niveles socioeconómicos medios y altos. Esta encuesta se ha hecho 3 meses después del golpe de Estado fallido y la salida de Pedro Castillo, ¿no? 7 de diciembre a 7 de marzo. ¿Hay alguna percepción que salga clara del porcentaje de personas que creen que Castillo cometió un golpe de Estado y que en consecuencia ha sido sancionado legítimamente? No hemos preguntado nada, digamos, directamente en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no han querido hacer un tema de eso? Ya lo han dado por enterrado. Digamos, por extensión del cuestionario, nada más, porque tenemos una limitación de preguntas y hay que priorizar, y hay muchos temas de interés. Pero ya lo habían hecho antes, ¿no? No hemos llegado a preguntar porque nuestra medición de diciembre justo terminó el 7 de diciembre, entonces no llegamos a medir y ya en enero nos parecía que era tarde medir esa percepción. De acuerdo. Una última pregunta. ¿Diferencias de acuerdo al género, hombre, mujer? No hay grandes diferencias. La mujer, que es quien de repente ve la economía del hogar, es mucho más crítica, sobre todo en el tema económico. Hay una segunda parte de la encuesta que sale el lunes, justo sobre la parte económica, y ahí vemos que la preocupación por el tema económico de los hogares hace que las mujeres sean, en ese sentido, bastante más críticas. De acuerdo. Urpi Torrado, muchas gracias. Recuerdo que es la presidenta de la empresa Datum Internacional, Lima, Perú, y nos está anunciando una segunda parte de esta encuesta sobre temas económicos el próximo lunes. El lunes. ¿Dónde la podremos consultar? En Gestión. En el diario Gestión. Muy bien. Entonces el lunes tendremos noticias de la encuesta hecha por Datum sobre las percepciones que hay en nuestra sociedad sobre la situación económica de nuestro país, de acuerdo a la encuesta hecha por Datum, presidida por Urpi Torrado. Muchas gracias, Urpi, que tenga usted un feliz fin.